¿por qué no mejora la presión con el volumen? Es una pregunta que siempre nos hacemos en sala de operaciones, en recuperación, y sin embargo, parece que lo hemos dejado de lado. Sí, no mejoró, no importa, montémosle un vasopresor, y ahí va a mejorar, ¿verdad? Pero nos quedamos con el clavo de ¿por qué no me subió la presión arterial con el volumen? Entonces, vamos a ver, ¿por qué se da este fenómeno que con tanta frecuencia se nos presenta como dilema clínico? Ese es el menú de los temas que vamos a analizar, una breve introducción, después vamos a repasar algunos conceptos generales sobre la hemodinamia y luego vamos a ver cuál es la respuesta de la presión cuando hacemos un reto con volumen. Y finalmente vamos a hacer un resumen de los mensajes para llevar a casa. A manera de introducción, recuerde que cuando estamos con un paciente tenemos que ser muy obsesivos en cuanto a la presión arterial, no solamente la pulsioximetría, no solamente la frecuencia cardíaca, sino que la presión arterial debe ser incorporado como parte de nuestra obsesión de la monitorización intra y en el postoperatorio. Y bueno, ¿cómo se define hipotensión? Es importante clarificar la definición. ¿A qué se refiere hipotensión? Cuando decimos que un paciente está hipotenso, ¿cuáles son las cifras? A como decimos que un paciente con una presión de 150 sobre 100 es que está hipertenso, pero cuando decimos hipotensión, parece que no tenemos tanto consenso, ¿verdad? Tanto consenso. Existen guías para definir hipertensión, para iniciar terapia antihipertensiva, pero paradójicamente no existe un consenso y por lo menos no estamos tan acostumbrados a contestar que hipotensión es igual a una sistólica menor de 90 o una media menor de 65 o una caída abrupta de la presión de al menos 40 milímetros de mercurio. Estas son las tres definiciones aceptadas de hipotensión para efectos en el perioperatorio: sistólica menor de 90, una media menor de 65 y una caída abrupta de la presión de 40 milímetros de mercurio con respecto a las basales. Y esta situación se presenta con bastante frecuencia, 50 sobre 20. ¿Qué vas a hacer? Bueno, la respuesta casi que automática es: démosle un bolo. Ya vaciaste la bolsa, ya dejaste de comprimir con la bolsa de presión y sin embargo después te sale una presión de 54, 31. Te acalambraste la mano de estar comprimiendo la bolsa y sin embargo la presión no ha subido. ¿Qué vas a hacer con un paciente así? 50, 20 que subió a 53, 54, 31. ¿Le vas a dar otro bolito más? ¿Sí o no? Es una de las preguntas que con más frecuencia nos hacemos en el intraoperatorio. Entonces, como no mejora, uno empieza a reflexionar por qué no subió la presión arterial. Y la otra pregunta obligatoria: ¿cuándo debo dejar de insistir en el bolo de fluido para cambiar a otra estrategia de manejo hemodinámico, como sería inotrópicos o vasopresores, o hacer terapia con algún otro tipo de dispositivos, sobre todo los mecánicos circulatorios? Entonces, es importante clarificar la respuesta a esta pregunta, porque si seguimos insistiendo en bolo de fluido, podemos causarle una sobrecarga circulatoria innecesaria, encharcar al paciente por un lado, y por el otro lado podríamos estar retardando el inicio de otros tratamientos. Si tenemos un paciente que tiene una vasoplegia por shock séptico, cada hora que nosotros retrasemos para el inicio de la norepinefrina, eso representa un costo en la sobrevida de los pacientes. Y ciertamente, si se nos va la mano con la fluidoterapia, podemos regalar complicaciones como esta: paciente completamente encharcado con edema agudo de pulmón. Entonces ya tenemos otro problema. Y lo peor de todo es que ya le hemos encharcado y la presión sigue 70-40. Y observe el caso de esta paciente: fue tal la cantidad de fluido que se le aplicó
que inclusive se ve estas ampollas de líquido. Esto se presenta cuando ya el intersticio se satura completamente de los sitios para solvatación del intersticio. Esto se da por medio de los sitios de solvatación de los proteoglicanos. Cuando se satura, entonces empieza a aparecer agua literalmente en gota a nivel del tejido intersticial. Y cuando se nos excede demasiado, aparecen los edemas incluso duros, inclusive con hidrartrosis. Usted pide a un paciente que trate de cerrar las manos haciendo un puño y ellos no pueden, porque hay líquido que ya se ha acumulado dentro de las articulaciones. Y también en los pacientes que tienen pobre función miocárdica, podemos regalarle esto. El paciente empieza a encharcar, hace ingurgitación yugular, y lo peor de todo es que ya le causamos esto y el paciente sigue 70-40. Por eso, cuando tenemos un paciente que está hipotenso, la respuesta automática, y eso es un llamado a la acción, la respuesta automática que hacemos es pasémosle un bolito. Esto debe cambiar porque aparte de la fluidoterapia existen otras estrategias, vasopresores, inotrópicos, cronotrópicos, y también hay pacientes que están persistentemente hipotensos porque tienen un estado de hipoviscosidad sanguínea como consecuencia de una anemia. Hay pacientes que tienen anemia de 5, y a pesar de que están normovolémicos, a pesar de que tienen una frecuencia cardíaca incluso alta, a pesar de que es un corazón hipercontráctil, sigue hipotenso porque la viscosidad sanguínea está baja, y la única manera para resolver este problema de la hipoviscosidad sanguínea es transfundiéndole sangre, transfundiéndole glóbulos rojos empacados. Y bueno, siempre está el dilema, ¿verdad? ¿Le debo o no iniciar un vasopresor? Y si este vasopresor es uno que tenga además efecto de incremento del inotropismo o solamente un vasopresor con efecto vascular puro. Siempre hacemos estas preguntas. Y estas situaciones se nos presentan con muchísima frecuencia, ¿verdad? Presión de 48-27, pero tiene una frecuencia cardíaca de 46 por minuto. 46 por minuto. Lo lógico en este caso es que antes de ponerle un vasopresor, antes de ponerle un bolo de fenilefrina, debemos corregir lo más evidente ahí, que es la baja frecuencia cardíaca, la bradicardia. Es una bradicardia absoluta, y muchos de esos pacientes, cuando corregimos el caso de este paciente con bradicardia, con una ampolla de atropina, la hemodinamia va a mejorar o corregir. Y paciente como este, ¿verdad? Con una hemoglobina de 3.3, por más norepinefrina, por más bolo de solución salina que le pongamos, por más calcio que le pongamos, no va a corregir si no corregimos ese estado de hipoviscosidad, como se ve en este caso de una anemia muy marcada de 3.3. Y también, a pesar de que podemos contar con muchos medicamentos, pero siempre hay que considerar otras causas, las causas mecánicas. Si no revertimos las causas mecánicas, ese paciente puede estar recibiendo un montón de medicamentos, vasopresores, inotrópicos, cronotrópicos, volumen, y no va a mejorar. Aquí vemos una situación que es bastante común cuando se inicia el neumoperitoneo, cuando el cirujano insufla de manera muy violenta, con presiones de 15 centímetros de agua. Esto puede producir en los pacientes un serio compromiso hemodinámico, y ahí no hay fenilefrina, no hay atropina que corrija, a menos que el cirujano insufle con menor presión y de forma más lenta. Imagínense un paciente así, ¿verdad? Con un neumotórax hipertensivo. Ahí sí no hay medicamento, a excepción de que le drenemos el neumotórax. Y también, no solamente neumotórax, hay otras causas obstructivas. Las causas de shock obstructivo deben ser resueltas mediante la descompresión de lo que está causando la obstrucción. Aquí ustedes pueden ver un taponamiento cardíaco
típico con colapso diastólico de las cámaras, nadando en medio de un... está actuando a manera de una camisa de fuerza. Y no debemos olvidar de que muchas hipotensiones en el transoperatorio son consecuencias de efecto de los mismos fármacos que nosotros ponemos para la anestesia. A veces hacemos anestesia balanceada, combinando una anestesia general con un catéter epidural, y de forma errónea se nos ocurre complementar con un par de miligramos de anestesia local, y ahí entre la simpaticolisis provocada por el agente anestésico general y la intensa simpaticolisis neuroaxial, podemos regalar al paciente un shock profundo. Una de las cosas que hay que pensar es la sobredosis del medicamento que utilizamos en anestesia. Acá podemos apreciar cómo un paciente estuvo recibiendo sevoflurane con el dial abierto al 8% y se descuidó la bajada de la concentración en el dial y quedó durante varios minutos recibiendo sevoflurane. En este caso llevó la ETA a 5.5%, y esto le estuvo causando impacto hemodinámico muy relevante. Vean cómo la capnografía bajó. Aquí está ciclando la presión, de hecho no había marcado la presión, y esa fue la presión previa, y ahora está ciclando. Y acá se puede ver ahí una depresión miocárdica importante, porque inclusive se puede apreciar un ritmo de la unión como un ritmo de escape. Si nosotros logramos averiguar la causa de la hipotensión, todo sería mucho más fácil, porque así muy rápidamente podríamos instaurar el tratamiento definitivo etiológico. Pero esto no siempre es posible. Muchas veces, cuando tenemos un paciente hipotenso, empezamos a hacer un proceso de descarte para ver cuáles son las causas no posibles, para luego dejarnos entre las causas más probables. ¿Y qué pasa cuando tenemos un paciente que está hipotenso? Un paciente con hipotensión se asocia con complicaciones, pero la magnitud de esas complicaciones depende mucho también del tipo de paciente. Evidentemente, pacientes que son frágiles, o esos pacientes que ustedes ven que tiene mucho tiempo de internamiento o ha estado con múltiples internamientos previos, una hipotensión así de 63/30 va a tener muchísimo mayor impacto en comparación con esta misma presión, pero para un muchacho de 15 años que está siendo operado de una apendicitis grado 1. Por eso, cuando un paciente con hipotensión, tenemos que analizar todos los componentes o determinantes de la presión arterial. No solamente enfocar en la cifra absoluta, sino también en el tipo de paciente, la tendencia con respecto al tiempo y, lo más importante, la o las posibles causas que está condicionando la hipotensión. Algo que siempre tenemos duda es: ¿qué causa más daño? Un paciente que tiene una hipotensión profunda, pero que dura poco tiempo, versus una hipotensión leve, mucho más leve, pero que dura mucho tiempo. Por ejemplo, un caso de hipotensión profunda, pero que dura poco tiempo, es cuando el paciente está siendo insuflado del neumoperitoneo. Durante este lapso, la presión se puede bajar de manera muy marcada, pero sabemos que va a durar poco, versus un paciente que tal vez no tiene una hipotensión tan marcada, pero que por la causa de fondo lo está condicionando a una hipotensión durante muchas horas o inclusive un par de días. Este dilema ha sido enfocado por muchos investigadores. En esta publicación de Anesthesiology del 2015
analiza el impacto de la variabilidad de la presión arterial media intraoperatorio con la mortalidad a un mes en pacientes sometidos a una cirugía no cardíaca. Y básicamente, el gráfico más importante que resume los hallazgos de esta publicación es la asociación entre hipotensión y mortalidad. ¿Cuál es el impacto de hipotensión con respecto a la mortalidad a 30 días, o sea, a un mes después de la operación? Y aquí podemos concentrarnos en el gráfico C. En el gráfico C se puede observar una curva que es en forma de una J, una curva en J. Eso significa que cuando la presión está muy baja, la mortalidad es alta. Cuando la presión empieza a subir, la mortalidad empieza a descender. Pero cuando la presión ahora empieza a subir más de la cuenta y pasamos a un estado de hipertensión, la mortalidad ahora vuelve a incrementar. Este es el concepto de la curva en J de presión con respecto a la mortalidad. Pero esta no es una curva convencional. Esta curva, vea que en el eje de las X dice TWA de la presión arterial media. ¿Qué significa TWA? TWA significa el tiempo promedio de presión arterial media. El tiempo promedio de presión arterial media. ¿Y qué significa esto? Cuando tenemos un paciente hipotenso, entonces tenemos que enfocarnos solamente en el valor de la hipotensión, sino cuánto dura esta hipotensión. Entonces, cuando tenemos los dos factores, tenemos este concepto que es el tiempo promedio o la presión arterial media promedio ponderado en el tiempo. Esa es la traducción del inglés al español. La presión arterial media promedio ponderado en el tiempo, o TWA de la presión arterial media. Para entender mejor este concepto, vamos a aplicar la simplificación de los detalles. Para eso, vamos a ver el siguiente ejemplo. Esta es la curva de tendencia de presión con respecto al tiempo. Esto es la revisión del registro de tendencias. Aquí en el eje de las X tenemos el tiempo y acá tenemos la presión arterial. Entonces, aquí tenemos los puntos negros que corresponden a la presión arterial media. ¿Y qué hacemos para obtener el TWA-PAM? Bueno, entonces unimos todos los valores que corresponden a la presión arterial media y vamos a ver cuál es el promedio ponderado de esta presión en el tiempo. Esto es lo que se le conoce entonces como TWA, presión arterial media TWA. Traducido del inglés al español, el TWA-MAP es la presión arterial media promedio ponderado en el tiempo, que en español sería PAM-PPT. Es el promedio de la presión arterial media a lo largo del tiempo de registro. Entonces, es un parámetro que es más predictivo en comparación con solamente la presión arterial media. Y una presión arterial media promedio ponderado en el tiempo bajo, un valor bajo de la presión arterial media promedio ponderado en el tiempo, se asocia con incrementos de la mortalidad. De hecho, se asocia con un 35% más de riesgo de disfunción renal. Se asocia con el 60% de incremento en el riesgo de un infarto miocárdico y duplica el riesgo de evento cerebrovascular, especialmente en adultos mayores. Y también, en términos generales, cuando hay una hipotensión promediada en el tiempo con valor menor de 50 milímetros de mercurio, la mortalidad a 30 días se incrementa 3 veces. En otras palabras, y a manera de fluencia cognitiva, el concepto que tenemos que llevar es que
Si tenemos un paciente que está hipotenso de forma persistente, incrementa el riesgo de mortalidad, especialmente cuando son pacientes que tienen factores de riesgo coasociados. Ahora vamos a hacer una revisión de algunos conceptos generales sobre la hemodinamia. Sin lugar a duda, la monitorización hemodinámica ha evolucionado a lo largo del tiempo. Antes, prácticamente la única manera para monitorizar al paciente es palpándole el pulso. De hecho, los griegos se habían dado cuenta de que si el pulso está muy débil y el paciente está en grave riesgo de morir, pero si el pulso está muy duro, ese es un paciente que tiene riesgo incrementado para desarrollar un evento vascular cerebral. Pasamos de la palpación de pulso a algo un poquito más sofisticado, que es la medición de la presión arterial utilizando un brazalete y un manómetro de mercurio. Esto se perfeccionó cuando Nikolai Korotkov describe los brillos de Korotkov para objetivar cuál es la presión arterial sistólica y cuál es la presión arterial diastólica. Y confrontemos con algunos registros de las hojas de anestesia de los expedientes viejos. Este corresponde a una hoja de anestesia de 1976. Aquí ustedes pueden ver que utilizaba flutano, que es alotano, utilizaba óxido nitroso, utilizaba talamonal, que es una combinación de fentanil con droperidol, utilizaba succinicolina, pero nos llama mucho la atención que en la hoja de registro de signos vitales hay muy pocas cosas, muy pocas cosas. Examinemos un poquito más de detalle. Hay muy poquitas cosas. ¿Por qué? Porque nos llama la atención de que solo aparece presiones sistólicas. Aparece la frecuencia cardíaca y aquí ya no aparece nada más. ¿Qué falta? No aparece la diastólica, no hay registro de saturación, no hay registro de capnografía, no hay electro, tampoco hay medición de la concentración del agente anestésico, pero estamos hablando de 1976. Así se daba anestesia en aquella época, hace más de 40 años. La diastólica no aparecía porque para medir la presión arterial, el anestesiólogo, o en este caso fue una enfermera anestesista, palpaba el pulso, inflaba el brazalete y en el momento que reaparecía el pulso, se registraba la presión sistólica. Evidentemente, con este método no puede registrar la presión diastólica. Y no había oxímetro, consecuentemente no aparece la saturación, tampoco había capnógrafo. Si acaso en algunos puede tener un electro, y obviamente analizador de agente anestésico no existía en aquella época. Aquí ustedes pueden ver un aparato que se utilizaba rudimentariamente hace más de 20 años. Este era un aparato, un Ohio 2100, que estaba en el servicio de recuperación. Solo registraba la presión y la frecuencia cardíaca. No hacía nada más que eso. La ventaja es que se podía automatizar con los intervalos. Por eso la monitorización básica se pasó a una monitorización más completa, en este caso la monitorización invasiva, utilizando una línea arterial, que ahora se convirtió en un estándar no avanzado, sino un estándar ya básico de monitorización en el intraoperatorio. Colocar una línea arterial, ya no vemos este acto como una monitorización avanzada, sino más bien es una monitorización muy básica. Con ello obtenemos una información que es la presión arterial en tiempo real, latido, a diferencia de el brazalete, que solo nos da información de forma periódica y tiene el inconveniente de que no nos registra la presión cuando el paciente está gravemente hipotenso. ¿Y por qué necesitamos monitorizar de forma invasiva a nuestros pacientes? Porque algunos necesitarán de optimización hemodinámica.
para escoger mejor los regímenes de fluidoterapia cuando vamos a transfundir, qué dosis de vasopresores o vasodilatadores tenemos que implementar, si el paciente amerita o no de inotrópico, y en algunos casos la necesidad de implementar soporte mecánico circulatorio como un balón de contrapulsación o un sistema de soporte aún más invasivo que sería el ECMO veno-arterial. Y hay un grupo de pacientes que son especialmente exigentes en cuanto a monitorización hemodinámica: los pacientes de distrés respiratorio, los pacientes de cirugía cardíaca, los politraumatizados, los que ya de base están con shock, los que tienen disfunción miocárdica, cuando son sometidos a cirugía de alto riesgo, como por ejemplo los pacientes de cirugía de Whipple, los pacientes de cirugía hepatobiliar, los pacientes de neurocirugía, o aquellos pacientes que de fondo son hipertensos pulmonares, y aquellos pacientes que tienen una pobre condición cardiovascular de fondo y hay que optimizar de forma prequirúrgica, y aquellos pacientes que están en ventilación mecánica con valores altos de PIB por encima de 12 centímetros de agua. Así es que con esos pacientes no podemos jugar el chance de la monitorización a base únicamente de la clínica. La clínica nos ayuda, pero si solo utilizamos la clínica, podríamos estar navegando como si estuviese sin GPS. Probablemente si usted va a hacer un viaje en avión y en momento de subir, el capitán te dice, bueno, podemos volar, pero no le garantizo la seguridad porque se me dañó el radar. ¿Usted subiría a ese avión? Probablemente que no, ¿verdad? Y es la misma situación cuando un paciente va a ser sometido a una cirugía de esas invasivas y nos deja su vida en nuestras manos, porque la hemodinamia es el componente fundamental para garantizar su sobrevida. Cuando hablamos de hemodinamia, básicamente hablamos de la parte macrohemodinámica y es bastante sencillo, ¿verdad? Es presión, flujo y resistencia vascular. La presión sería la presión arterial media y la presión venosa central. El flujo es el gasto cardíaco y la resistencia vascular es la resistencia vascular sistémica. Esto es lo que tradicionalmente hemos aprendido y es el concepto de macrohemodinamia, la parte macrocirculatoria. Y la parte macrocirculatoria se circunscribe en básicamente dos fórmulas. Una directa, en este caso se llama la fórmula de Ohm, en donde el flujo es igual a delta P entre la resistencia, o sea, gradiente de presión entre la resistencia. Si cambiamos a hemodinamia, pero en pacientes, decimos de que el gasto cardíaco es igual a presión arterial media menos la presión venosa central. Ese es el delta P o gradiente de presión. Y abajo la resistencia sería la resistencia vascular sistémica. Durante muchos años hemos considerado que la monitorización invasiva consiste en colocar a un paciente un catéter de Swan-Ganz. El catéter de Swan-Ganz se introdujo en 1970. Esta fue la publicación original que está en la revista New England Journal of Medicine en 1970. Los autores primero y segundo fueron el doctor Jeremy Swan y el doctor William Ganz. Por eso se denomina catéter Swan-Ganz, aunque existe varios colaboradores. Lo que pasa es que decir catéter de Swan-Ganz, Forrester, Marcus, Diamond, Chonetter es demasiado largo. Por eso se dejó de decir, y probablemente en honor a la justicia de los demás colaboradores, lo correcto es decir catéter de semiflotación pulmonar, en lugar de decir catéter de Swan-Ganz. El gasto cardíaco tiene una serie de determinantes. Básicamente son 4 los determinantes. La precarga, que sería el volumen que tiene el corazón antes de la eyección, antes de la contracción ventricular. La poscarga, que serían las fuerzas que opone ese vaciamiento del ventrículo, derecho o izquierdo, dependiendo si es circulación pulmonar o circulación sistémica.
el inotropismo, que sería la capacidad contráctil del corazón, el cronotropismo, que estaría determinado básicamente por la frecuencia cardíaca. Entonces, en resumidas cuentas, podemos decir que los tres parámetros, los tres determinantes, precarga, poscarga e inotropismo, van a determinar el volumen de eyección, y el cronotropismo va a determinar la frecuencia cardíaca. Y ya tenemos entonces la fórmula de gasto cardíaco, que es volumen de eyección por la frecuencia cardíaca. Cuando hablamos de precarga, tenemos que pensar en la curva de Frank-Starling. Esta curva relaciona la precarga de las cámaras cardíacas con respecto al volumen de eyección. Y la curva es una curva que tiene esta morfología. Como vemos, hay un ascenso rápido y después se aplana la pendiente de esta curva. La parte de ascenso se le conoce como la zona de la precarga dependencia, y la zona plana se le conoce como la zona de la precarga independencia. Eso significa que si el paciente está en la zona de precarga dependencia, si administramos bolo de fluido, ese paciente va a tener un volumen de eyección mayor. Si ya está en la zona de la precarga independencia, un incremento ulterior de la precarga no va a representar en beneficio del paciente, y lo único que le estaríamos regalando sería encharcamiento tisular. La poscarga se refiere a las fuerzas que opone al vaciamiento del corazón, y esto equivale a la tensión de la pared ventricular durante la fase de la sístole. En otras palabras, poscarga se refiere entonces a la fuerza que el corazón tiene que ejercer para vencer y iniciar a partir de ese momento, cuando se abre la válvula aórtica, el fenómeno de la eyección ventricular. Y hay otro determinante de la poscarga, que sería la distensibilidad de las paredes de la aorta y la resistencia vascular sistémica. Todo eso vamos a hablar más adelante. Cuando decimos resistencia vascular sistémica, esta se refiere a un componente de la poscarga ventricular, y se ilustra mediante la fórmula de resistencia vascular sistémica igual a presión arterial media menos la PVC dividido entre el gasto cardíaco. Esto no es ni más ni menos que el rearreglo de la fórmula de Ohm. En otras palabras, si hacemos una modificación para entender la hipotensión, la presión arterial media es igual a gasto cardíaco por la resistencia vascular sistémica más la presión venosa central. Este sería el rearreglo de la fórmula original de Ohm. Quiere decir que un paciente puede estar hipotenso porque el gasto cardíaco está bajo, porque la resistencia vascular sistémica está baja, o porque la presión venosa central está baja. El determinante de la contractilidad, o sea, el inotropismo, se refiere a la capacidad intrínseca del miocardio para bombear la sangre cuando hay condiciones de precarga y poscarga constantes. Esta contractilidad se refiere a con qué velocidad el corazón empuja la sangre hacia afuera. A mayor velocidad de acortamiento, mayor contractilidad, y de manera viceversa. Durante muchísimos años, la monitorización de la macrohemodinamia se circunscribió a la colocación de una línea arterial y un catéter Swan-Ganz. El catéter Swan-Ganz se volvió un poco más sofisticado en comparación con el viejo catéter Swan-Ganz del antaño, porque se ha ido incorporando mejoras, como por ejemplo en la punta ya hay un haz fibroóptico para medir la saturación de la sangre venosa. Y también, en lugar de métodos intermitentes de bolos de solución fría, ahora lo que se utiliza es un catéter que tiene un termofilamento para obtener un gasto cardíaco de forma más continua, sin necesidad de estar inyectando bolos, que a veces para obtener una determinación de gasto cardíaco necesitamos inyectar 6 bolos de 10 cc. Eso significa que solo para obtener una medición de gasto cardíaco
ese paciente habrá recibido 60 cc de solución salina. Y si hacemos esto unas 10 veces al día, ese paciente ya solamente para medición de gasto cardíaco recibió 600 cc. Por eso el Swan-Ganz poco a poco se ha ido en desuso, sobre todo porque las complicaciones del catéter Swan-Ganz no son despreciables. Y una de las cosas más molestas del catéter Swan-Ganz es este escenario, ¿verdad? Creo que a todos nos ha tocado lidiar con el traslado de un paciente con catéter Swan-Ganz. Y ni qué decir, ¿verdad? Ese lapso de pasar de la mesa quirúrgica a la cama del paciente es todo un lío por ese montón de cables. Por dicha, apareció la tecnología que nos ha simplificado bastante la vida. Como en este caso, es un sensor FlowTrack que analiza junto con una computadora el contorno de la onda arterial y así nos permite obtener el gasto cardíaco. Este es uno de los primeros modelos. Este es un vigileo, de hecho todavía existe en el hospital. Este es uno bastante sencillo. Este vigileo nos permite medir el gasto cardíaco. Observe que se puede integrar un catéter que tenga la punta fibra óptica para medir la saturación venosa central. Y un poco más sofisticado es el monitor, el EV1000, que nos da, a partir del análisis del contorno de la línea arterial, el gasto cardíaco sin la gran invasividad de la técnica de termodilución transcardíaca como lo es el catéter Swan-Ganz. Nos da un montón de información como la variabilidad de volumen de eyección, la saturación venosa central, la presión venosa central, la resistencia vascular periférica, el volumen de eyección que se calcula a partir de la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco, y la variabilidad del volumen de eyección, así como los valores indexados de gasto cardíaco. Algo todavía más avanzado es el Volume View, que utiliza el método de medición de gasto cardíaco mediante la termodilución transpulmonar, utilizando un catéter que se inserta a nivel femoral junto con un catéter venoso central. Pero hasta el momento la monitorización se ha circunscrito ¿en qué? En que hace un diagnóstico situacional. Nos dice que el paciente está hipotenso porque está registrando una presión media de 50, de 40. Pero lo ideal sería que el monitor nos ayude no a hacer un diagnóstico situacional. O sea, para saber de que el paciente está hipotenso ya lo sabemos. Con solo ver el monitor, está con una media de 50, el paciente está hipotenso. Pero le gustaría tener un monitor que, aparte de decirnos de que el paciente está hipotenso, también haga lo siguiente: predecir cuándo un paciente se va a hipotensar. Es como medicina estratosférica, como medicina del futuro. ¿Por qué sería importante contar con un monitor que nos permita predecir que ese paciente dentro de tanto va a sufrir una hipotensión? Pues porque si logramos este objetivo, estaríamos haciendo una monitorización de un evento que todavía no se ha presentado, pero que se va a presentar en el futuro. Esto se llama la detección de un evento premonitorio. De hecho, aquí ustedes pueden ver el origen de esa palabra. Antes, monitorio significa antes de la monitorización, ¿verdad? Un evento premonitorio. Y ya la tecnología existe. Esta tecnología se llama HPI, que significa Índice de Predicción de Hipotensión. Es una tecnología de los monitores de Edwards. Este es un monitor Edwards Hemisphere, es un monitor de última generación que junto con este transductor se llama el transductor o sensor Acumen IQ, y
Con esto, el monitor es capaz de avisar de que ese paciente dentro de 5 minutos se va a hipotensar. O sea, la pregunta del millón es cómo este monitor es capaz de decirnos de un evento que todavía no se ha dado. ¿Cuál es la magia? ¿Cómo hace el monitor para predecir un episodio de hipotensión en el futuro? Bueno, esto fue a raíz de los estudios que hicieron los ingenieros y el equipo médico de la compañía Edwards. Ellos analizaron más de 59,000 eventos hipotensivos, así como 144,000 eventos no hipotensivos, y analizaron todos esos eventos, tanto hipotensivos y no hipotensivos, y encontraron ciertas claves. De hecho, encontraron 23 parámetros que fueron incorporados dentro del monitor para que el procesamiento de esos 23 parámetros permite al aparato predecir con 5 minutos de antelación de que ese paciente, así como va, se va a hipotensar, va a tener una presión media de menor de 65 milímetros de mercurio. Y este es el monitor HPI. HPI entonces significa índice de predicción de hipotensión. Aquí dice 88/100. Eso significa de que dentro de 5 minutos hay un 88% de probabilidad de que ese paciente va a tener una hipotensión definida como una presión arterial media menor de 55 milímetros de mercurio. Parece como una medicina del futuro, pero el futuro ya está. De hecho, ya en el país existe esta tecnología y se está implementando. Bien, a continuación vamos a revisar el concepto de respuesta de la presión ante un reto de volumen. La pregunta que siempre nos hacemos en sala de operaciones y en recuperación, ¿quién va a mejorar con un bolo de fluido? Lo ideal es que los pacientes que están hipovolémicos, nosotros le damos un bolo y va a responder. Lo que pasa es que hay dos tipos de hipovolemias. Los pacientes que tienen hipovolemia absoluta, o sea, aquellos que han tenido un sangrado, ha perdido volemia, claramente están hipovolémicos, ya no tiene 5 litros de sangre, ahora tiene 4 litros, está hipovolémico. Pero también hay pacientes que tienen los 5 litros de sangre, pero el continente y contenido se ha desacoplado. Esto es especialmente común entre los pacientes que están con vasodilatación, con vasoplegia. A estos pacientes les decimos de que tiene hipovolemia, pero relativa. El volumen de sangre es demasiado pequeño en comparación con el continente que se ha vasodilatado. Si tenemos el paciente ya hipotenso, tenemos que plantear, bueno, ¿será un problema de precarga para lo cual se corrige con volumen? ¿Será un problema de contractilidad para lo cual se corrige con agente inotrópico? ¿O será un problema de poscarga para lo cual el manejo sería utilizando vasopresores? Antes, cuando hacíamos la monitorización con los parámetros tradicionales, decimos, bueno, el paciente está hipotenso, ¿debo darle un vasopresor o debo darle un bolo de fluidos o mejor le inicio un inotrópico? ¿Qué es lo que se está observando en los últimos años, especialmente de unos 10 años para acá, con respecto al enfoque tradicional de hipotensión? Y me atrevo a decirle que la mayoría de los que estamos aquí conectados tenemos ese concepto, ¿verdad? El paciente está hipotenso, las 3 preguntas básicas serían, ¿debo iniciar un vasopresor? ¿Le doy un bolo de fluido? O mejor le inicio un inotrópico, como que de ahí no pasamos. Y ya hay bastantes publicaciones que enfocan de que este concepto tradicional
con respecto al manejo de la hipotensión, no nos resuelve muchos dilemas que estamos viendo. ¿Por qué? Porque en esta publicación en Medicina Intensiva del 2017, básicamente lo que ellos hicieron fue recopilar las publicaciones en estas revistas de alto impacto. Y ellos encontraron de que hay dos grupos de pacientes cuando se le da un reto de volumen. Pacientes que mejoraron la presión, esos serían los que están en color azul, y los que mejoraron incrementando el gasto cardíaco, que está aquí en color celeste. Y vea cómo muchas veces cuando damos un bolo de fluido, hay algunos pacientes que no mejora la presión arterial, especialmente entre los pacientes sépticos. Y básicamente lo que mejora es el gasto cardíaco. Y en términos generales, cuando se ha condensado todos los datos, la información de esta publicación nos dice de que cuando ponemos un reto de fluido, la mitad de los pacientes van a comportar como respondedores de volumen, incrementando la presión arterial, y la otra mitad van a responder incrementando el gasto cardíaco. Esto poco a poco nos está contestando el dilema. ¿Por qué mi paciente no me sube la presión arterial? Probablemente porque pertenece a la otra mitad de los pacientes, que sube el gasto cardíaco, pero no te sube la presión arterial. ¿Por qué, a pesar de que ha mejorado el gasto cardíaco, no me sube la presión arterial? Es un fenómeno del concepto de homeostasis. Homeostasis significa de que el cuerpo trata siempre de mantener la fisiología dentro de parámetros normales, y tiene mucho que ver con los vasoreceptores. Cuando nosotros le damos un bolo de fluido, los vasoreceptores se distienden porque el gasto cardíaco ha aumentado. Y al activar los vasoreceptores, el organismo interpreta de que ahora ya no necesita subir la presión. Eso significa entonces, en resumidas cuentas, cuando mejora el volumen, hay activación de los vasoreceptores y de manera refleja disminuye el tono simpático. Y eso es lo que nosotros muchas veces vemos, y ahora sí, poco a poco vamos entendiendo. Le damos un bolo y ese paciente que anteriormente estaba con una frecuencia cardíaca de 120 por minuto, con 70-40, ahora tiene una frecuencia cardíaca de 90 por minuto, pero con una presión de 75/45. El gasto cardíaco subió, pero la frecuencia cardíaca bajó porque el tono simpático ha disminuido y consecuentemente no me sube la presión arterial. Eso no significa que el paciente no haya respondido. Sí, es un paciente que respondió con incremento del gasto cardíaco. Es un respondedor de gasto cardíaco, pero no fue un respondedor de presión arterial. Entonces, haciendo como un resumen, y es un concepto importante a llevar hasta el momento. En un paciente hipotenso, el reto de volumen me va a clasificar en dos tipos de pacientes. Aquellos que son presorrespondedores y aquellos que son precarga respondedores. Los presorrespondedores van a responder subiendo la presión arterial. Los precarga respondedores van a responder subiendo el gasto cardíaco. ¿Cómo se define cada grupo? Pues los presorrespondedores son aquellos que me va a subir la presión arterial media ante un reto de volumen en un 10%. Y los precarga respondedores va a subir el gasto cardíaco en un 10%. Ahora, alguien podría pensar, ¿y cuánto es el volumen que nosotros deberíamos de dar para que se dé esta respuesta? Pues mínimo 150 cc que se tiene que administrar lo más rápido posible. ¿Por qué tiene que ser así? Porque la idea es que se expanda el volumen. Si usted aplica 150 cc en un periodo muy extendido, probablemente el líquido se empieza a redistribuir y la expansión efectiva no es adecuada. Por eso tiene que aplicarse en un bolo rápido. Si usted tiene duda si ese paciente va a manejar luego ese volumen que le entró,
Entonces está la alternativa de la elevación pasiva de las piernas. Si usted hace una elevación pasiva de las piernas, sería equivalente a una autotransfusión como un bolo endógeno de unos 500 cc. Aquí, con esa maniobra tan sencilla, usted puede diferenciar si es un preso respondedor o si es un precarga respondedor. Así es que poco a poco, vamos entendiendo algo que es bastante común, ¿verdad? Averiguar la causa de la hipotensión a veces no es tan sencillo, porque si ya lo averiguamos, sería demasiado fácil. Y la tecnología nos está ayudando a clarificar esta disyuntiva. Y es el método de monitorización con HPI, el índice de predictor de hipotensión, que analiza 23 parámetros. Esos 23 parámetros no han sido liberados por la compañía para decirnos, bueno, esos 23 parámetros son esto y esto y esto. Por una cuestión de patente, no comunican cuáles son esos 23 parámetros, y lo que nosotros vemos es en el monitor. Y vea qué interesante este monitor. Aquí aparece el índice de predicción de hipotensión, pero aquí aparece 3 parámetros que serían como los determinantes del estado hemodinámico. La variabilidad de volumen de eyección, esto que ahorita vamos a ver, se llama DPDT max. Esto que aún es más enigmático, pero nos vamos a dar cuenta que es bastante sencillo, que se llama EA-DYNE. Ahorita vamos a ver, no se preocupe, vamos a ir despacio para ir digiriendo este concepto. Bueno, vamos a empezar de lo más tradicional, la variabilidad de volumen de eyección. Sabemos de que la variabilidad de volumen de eyección es un parámetro que me va a determinar la precarga. A la par, vean que este DPDT max es un parámetro para valorar la contractividad miocárdica. Y esto, que es el EA-DYNE, es un parámetro para valorar la poscarga. Me parece que en esa pantalla ya aparecen todos los determinantes de la hemodinamia. Vamos a ir uno por uno. Entonces, concentremos primero en la precarga. Primero tenemos que optimizar la precarga. Y para ello, un parámetro muy útil es valorar la variabilidad de volumen de eyección. Este parámetro debería ser como punto de corte 12 a 15%. En algunos textos habla de 12%, en otros habla de 15%. Evidentemente, como en esta pantalla, con una variabilidad de un 7%, es un paciente que no es precarga dependiente. No va a responder cuando le damos un volumen, no va a subir el gasto cardíaco. ¿Y por qué no sube el gasto cardíaco si le damos un volumen? Si es tan sencillo, ¿verdad? Pues resulta de que nosotros monitorizamos la macrohemodinamia en el lado arterial, pero la mayor parte del volumen sanguíneo no está en el lado arterial. Vean que aquí la aorta y la grande arteria tiene 400 cc, las arteriolas 50 cc, los capilares un cuarto de litro, las vénulas 300 cc, pero aquí ustedes pueden ver la mayor parte de nuestra volemia se encuentra en el lado venoso. Por eso es que cuando tenemos un paciente que le pusimos un bloqueo neuroaxial, usted le puede pasar un bolo y otro bolo y otro bolo y no te va a subir la presión, porque esta vasodilatación fue básicamente en el lado arterial porque vemos hipotensión, pero también hay una venodilatación marcada y aquí se produce el fenómeno de emposamiento o pooling venoso. Usted le agrega 200 cc, pero la vasodilatación venosa ha dilatado el continente venoso en 1 litro. Entonces, realmente todavía estás con una hipovolemia relativa. Por eso le pasas 250 cc y la parturienta no sube la presión, le pasas 500 y tampoco sube hasta que, cansado de estar boleando, le pasas 100 microgramos de fenilefrina
que causa una vasoconstricción arterial, pero sobre todo una venoconstricción, y voilà, la presión se corrigió. Continuando con esta pantalla, vea que a la derecha tenemos otro parámetro que dice contractilidad. Contractilidad, pero con este parámetro que es como muy enigmático, dP/dt max. ¿Qué es esto? Pues para entender este parámetro, lo primero que vamos a hacer es hacer un repaso de la historia de la monitorización de la presión arterial. Este clérigo inglés, Stephen Hales, que vivió entre 1677 a 1761, fue bastante longevo para su época. Fue el primero en medir la presión arterial de un caballo, colocando un tubo de vidrio que estaba conectado a la arteria carótida del caballo que estaba anestesiado, y logró medir la altura de esa columna de sangre y se dio cuenta de que la presión arterial de un caballo es de 8 pies. De 8 pies. Esta sería la presión hidrostática, que correspondería entonces la presión arterial del caballo, que sería 8 pies de presión. Y esta cifra, que fue todo un reto obtener en aquella época, nosotros ahora lo vemos a cada rato, ¿verdad? Vean esta presión, 120/66 con una medida de 81 milímetros de mercurio. Si para los que están conectados les pregunto, ¿qué reacción emocional le genera esta presión de 120/66 con una medida de 81 milímetros de mercurio? Probablemente todos ustedes diría que esta sería la reacción emocional. Neutro, ¿verdad? Nada divertido, es una presión hasta aburrida, ¿verdad? Nada que nos preocupe, no es interesante, ¿verdad? Pero, ¿qué tal una presión de 46/31? El paciente está mal y probablemente ustedes están con la adrenalina full, ¿verdad? ¿Por qué estas dos presiones tan diferentes evocan reacciones emocionales también tan diferentes? Pues si vemos la información que nos da la medición de la presión arterial, solamente las cifras como que son importantes, pero falta más información. Y la información es la curva de la presión arterial. Este gráfico es el típico. Aquí podemos ver la fase de sístole, la fase de diástole, y en la fase de descenso o la fase de anacrotismo hay un accidente que se le conoce como la incisura dicrota, que corresponde al momento en que se cierra la válvula aórtica. Pues este es el concepto tradicional, ¿no?, de la curva de la presión arterial. Pero para que esto tenga un impacto, vamos a tratar de hacer algo diferente. Vamos a sacar jugo a la curva de la línea arterial. El llamado a la acción es que de ahora en adelante, si tenemos un paciente que está con una línea arterial, no nos quedemos contentos con ver la cifra de sistólica, diastólica, la media, sino además sacarle el jugo. Sacarle el jugo. ¿Qué significa sacarle el jugo? Es ver el contorno de la curva arterial, ver la variabilidad con respecto al ciclo respiratorio y también correlacionar con el electrocardiograma. Ahí sí, ¿verdad? Entonces, cuando logramos aprender estos tres conceptos, nos vamos a salir muy contentos. Ver la curva, analizar el contorno, ver la variabilidad con respecto al ciclo respiratorio y correlacionarlo con el electrocardiograma. Entonces, vamos a ver el primer parámetro, el contorno. Pues la curva de la línea arterial tiene una explicación que
al principio no es fácil entender, ¿verdad? Uno dice, siempre se nos ha enseñado en los cursos de que aquí hay una incisura dícrota y que esta es la presión más baja, que sería la diastólica, esa es la presión más alta, que es la sistólica, y punto. Pues hay muchas cosas más. Aquí hay una fase de ascenso, pero después hay como un abultamiento, y este abultamiento se llama la onda refleja. Hay una onda que va avanzando, que corresponde a la presurización de las cámaras cardíacas, de ese volumen de sangre que está saliendo hacia la aorta y generando una onda que se propaga de forma anterógrada. Esto genera el incremento de la presión. Pero resulta que esta onda de presión pega contra las paredes de la arteria y sobre todo cuando hay bifurcación, entonces se produce un rebote y se produce una onda refleja. Y esta onda refleja como que se devuelve y se suma. Entonces se suma a la presión que está saliendo del corazón, generando una sumatoria de ondas, y resulta entonces en esta morfología tan característica que anteriormente solo veíamos como tres informaciones nada más, ¿verdad? La diastólica, la sistólica y la incisura dícrota. Pero resulta de que si analizamos con un poquito más de detenimiento, nos damos cuenta de que esta parte se llama el ascenso sistólico. Aquí hay una onda refleja que aumentó el ascenso sistólico, y el máximo valor sería el pico sistólico, que es la presión arterial sistólica que sale en el monitor. Después empieza a descender. Este descenso se llama el descenso sistólico. No es diástole como tradicionalmente llamamos. Aquí ya se inició la diástole. Pues no, ¿verdad? Y hay un accidente que se llama la incisura dícrota. Aquí vemos la incisura dícrota, que justo corresponde al momento en que se cierra la válvula aórtica. Y esta fase, después de la incisura dícrota, se llama el vaciado diastólico. La sangre continúa fluyéndose desde la aorta hacia la periferia hasta llegar a la presión mínima antes de la siguiente contracción, que es la lectura de la presión diastólica. Bueno, aquí ya estamos aprendiendo cosas diferentes en el sentido de que no es solamente ver la sistólica, la diastólica, la media y punto, ¿verdad? Hay que ver el contorno. Ahorita vamos a ver que hay mucho más información a partir de análisis del contorno. Bueno, entonces hay todavía más. ¿Qué significa todavía más? Y si integramos el área bajo la curva y lo coloreamos de amarillo, tenemos otra información muy valiosa. Esta información muy valiosa se llama el área bajo la curva. De una curva de presión contra tiempo se llama la presión arterial media. Y aquí tenemos entonces la presión arterial media. Entonces, a manera de recordatorio de lo que hemos aprendido, ¿verdad? Si vemos una presión de 120 sobre 66 con una media de 81 milímetros de mercurio, cero reacción emocional, y de hecho no tenemos nada que nos llama la atención. Pero ahora que ya ustedes aprendieron de que la curva de línea arterial tiene un montón de sitios que tiene representación y tiene traducción fisiológica, que ahorita más adelante vamos a ver, entonces ahora la reacción después de aprender ese concepto probablemente ya estaría así. Y si este concepto ustedes lo aprenden y hace una lectura de más artículos y explica a su compañero de residente o a otro asistente, ¿verdad? Ahora sería así. Ojalá que todos estén así. Pues habíamos dicho entonces que el reto ahora es ver el contorno, ¿verdad? Estamos tratando de sacarle el jugo a la curva de la línea arterial. Y hay un concepto muy importante, ¿verdad? Muy importante. Es ver la velocidad con que sube la fase de ascenso sistólico. Pues, ¿qué información más importante? Porque la fase de ascenso sistólico nos está dando información de cómo está contrayendo el corazón.
Vea que no tienes un eco, pero en la línea arterial usted se está dando cuenta de cómo se está contrayendo ese corazón, viendo la velocidad con que asciende la rama ascendente sistólico. Ahorita vamos a ver de que el monitor nos mide este parámetro. Bien, el concepto de sacándole el jugo al contorno de línea arterial, nos pasamos entonces a la variabilidad versus el ciclo respiratorio. Y esto se puede ilustrar en esta foto de la pantalla de monitorización de un paciente que tuvimos recientemente en sala de operaciones. Y vean cómo aquí, ¿verdad? 120 sobre 66 y una media 81. Cero reacción emocional aquí, aburridísimo, ¿verdad? Pero aquí vean cómo la onda oscila al son del ciclo respiratorio. Inclusive también se puede ver en la onda de la pulsioximetría. ¿Qué información estamos viendo acá? Pues la variabilidad de la presión sistólica y la variabilidad de la presión de pulso. En el monitor que nosotros tenemos en sala de operaciones, tenemos la posibilidad de medir la variabilidad de la presión sistólica. Inclusive nosotros podemos hacer cálculo manual de la variabilidad de presión de pulso, activando una pantalla secundaria. Es interesante hacer esos cálculos. El tercer parámetro para sacarle así todo el jugo del contorno de la línea arterial es la correlación con el electrocardiograma. Entonces, alguien podría preguntar, ¿qué tiene que ver con el electro con el contorno de la línea arterial? Pues bastante, ¿verdad? Hay algunos monitores que son capaces de medir la distancia que tarda temporal entre el pico del complejo QRS con el inicio de la contracción mecánica. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama el tiempo de tránsito de la onda de pulso. Ya que interesante. El acople excitación-contracción. El corazón acaba de contraer. Nos damos cuenta porque está el complejo QRS. Usted palpa el pulso radial del paciente. Y si tarda muchísimo tiempo entre el momento en que usted vio el complejo QRS hasta que sintió el pulso radial, ese paciente está muy mal porque tiene un tiempo de tránsito de la onda de pulso prolongado. Esto obviamente se tiene que objetivar. Algunos monitores lo tienen, por ejemplo los monitores Neon Coding tiene un parámetro que se llama el PWTT, o sea, el tiempo de tránsito de la onda de pulso, y es un parámetro que nos valora si el paciente está con deterioro o mejoría hemodinámica. Entre más alejado sea la arteria con respecto a la raíz de la aorta, mayor va a ser este tiempo de retardo, el PWTT. Aquí ustedes pueden ver, ¿verdad? Aquí está el complejo QRS, si está en la aorta, entonces este sería el pequeñito tiempo de tránsito. Pero si está en la aorta abdominal, vea que ya se prolonga. Y ni qué decir si está, por ejemplo, a nivel de la arteria pedia, en donde este tiempo de tránsito se prolongaría de manera importante. Algo que siempre estamos como preocupados es si esa presión refleja la realidad fisiológica o sería consecuencia de un amortiguamiento de la curva. Imagínese un paciente que tiene una curva amortiguada y usted está tratando esa supuesta hipotensión con vasopresores cuando el paciente está normotenso, estás aplicando vasopresor pero al transductor, ¿verdad? Entonces es importante entender cuándo hay hipotensión y cuándo hay una curva arterial amortiguada. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues muy fácil. Cuando hay amortiguamiento, la sistólica cae, la diastólica sube, pero la presión arterial media no se modifica. A diferencia del paciente hipotenso, como se ve acá, en donde la sistólica cae, la diastólica también cae y la media también cae. Entonces, aquí estamos ante un caso de hipotensión.
no es una curva amortiguada, a pesar de que aquí nos da la impresión de que la curva está amortiguada. ¿Cómo nos damos cuenta rápidamente? Pues compare la media antes y después de ese supuesto amortiguamiento. Si hay amortiguamiento real, la media no varía, a pesar de que la sistólica cae, pero la diastólica sube. Y si hay una hipotensión verdadera, las tres cifras caen y la onda empieza a estrechar en amplitud y da la impresión de que también está amortiguada, cuando realmente lo que hay es una hipotensión. Entonces, para valorar la contractilidad, el monitor tiene la opción de medir indirectamente la contractilidad sin tener un eco asomando hacia el paciente. ¿Cómo lo hace? Pues para eso tenemos que entender de que la velocidad con que sube el ascenso sistólico es proporcional a la contractilidad. A mayor fuerza de contractilidad, más vertical es esa fase de ascenso sistólico. En otras palabras, nosotros podemos predecir la contractilidad a partir de la onda arterial sin tener un eco. La respuesta es sí, ¿verdad? Viendo solamente la onda arterial, podemos predecir si es un corazón que está con un inotropismo fuerte o está con un inotropismo débil. Y tenemos que acostumbrar de ahora en adelante a ver la onda, no solamente las cifras, sino también el contorno. Acá podemos ver tres pacientes. Los tres tienen las mismas presiones. 120-70, 120-70, 120-70. Pero, ¿cuál tiene mejor contractilidad? Pues el que tiene la pendiente más vertical, Vea que para levantar de 70 a 120 necesitó un tiempo mucho más corto en comparación con que necesitó un tiempo mayor. O sea, tiene un dp-dt max menor en comparación con que tiene un dp-dt max. En otras palabras, dp-dt max es la velocidad con que se presuriza la fase de ascenso sistólico de la onda arterial. Y entre más alto sea este valor, más violentamente está contrayendo el corazón, menos posibilidad de que el corazón esté con necesidad de dobutamina. En otras palabras, para simplificar mejor, aquí estamos tratando de simplificar las cosas en modo de fluencia cognitiva. Un paciente que tenga un valor de dp-dt max de más de 1000 milímetros de mercurio por segundo es un corazón que no necesita de dobutamina. Es un corazón fuerte. En cambio, si tiene un dp-dt max de 600 milímetros de mercurio por segundo, es un corazón débil. Para entender mejor esto, con esta pendiente, si el corazón se mantiene contrayéndose así sostenidamente durante un segundo, va a generar una presión sistólica de 1250 milímetros de mercurio. Obviamente esta cifra nunca se va a dar. ¿Por qué? Porque el corazón no se va a contraer así sostenidamente durante un segundo, sino que se contrae durante una fracción de segundo. Consecuentemente, si el corazón con dp-dt max de 1250 milímetros de mercurio por segundo se contrae durante 100 milisegundos, la presión que va a ejercer sería de 125 milímetros de mercurio. Y esto es importante de entender. Pues bien, entonces, dp-dt max es una medición de la contracción isovolumétrica del ventrículo izquierdo. ¿Y esto qué es lo que nos está reflejando? Nos está reflejando la contractilidad miocárdica, algo que la onda arterial durante muchos años nos estaba diciendo, véame esta parte de dp-dt max, y se nos ha ido colando y no hemos
concentrado en esta parte tan importante de DP-DT max. Entonces, para remachar este concepto, si tiene un DP-DT max de más de 1200 milímetros de mercurio por segundo, es un corazón fuerte, pero si tiene un DP-DT max menor de esa cifra, es un corazón débil. Y entre más alto sea DP-DT max, es un corazón más fuerte. Imaginemos el escenario como este. Ahí claramente usted ve que es un paciente cardiópata feo con un electro horrible y una hipotensión marcada de 71/31 milímetros de mercurio. Y vean ustedes la fase de ascenso sistólico. De viaje se ve que es un corazón débil, debilucho, porque la pendiente está muy plano, muy plano. Bien, y el último parámetro es la poscarga para el ventrículo. ¿Y cómo se puede valorar la poscarga? Pues mediante este parámetro, el EADYNE. Aquí dice 1.2. Ok. Vamos a explicar este concepto, porque parece como difícil, pero realmente es muy fácil. Para eso vamos a analizar el concepto tradicional de monitorización hemodinámica. Este concepto que nosotros aplicamos de que el gasto cardíaco es igual a gradiente de presión entre la resistencia vascular sistémica. Es la fórmula tradicional, dándole vuelta, entonces tenemos que la resistencia vascular es igual a la presión media menos la PVC dividido entre el gasto cardíaco. Ese es el concepto tradicional. Y continuando con el concepto tradicional, aprendimos de que hay régimen de resistencia vascular baja y régimen de resistencia vascular elevado, como acá. Cuando hay vasoconstricción, hay elevación de la resistencia. Cuando hay vasodilatación, hay una resistencia baja. Ese es el concepto tradicional. Ahora, ¿qué tal si ahora avanzamos una grada con respecto al concepto tradicional? Y para ello tenemos que entender el concepto de gasto cardíaco versus presión arterial. Los pacientes que tienen una resistencia normal como acá, ante incremento de gasto cardíaco, me va a incrementar la presión arterial. Pero los que tienen resistencia vascular sistémica, como en el caso de pacientes con sepsis, vea que el gasto cardíaco sube y sube y sube, pero la media baja. En cambio, un paciente que está vasoconstreñido, con una vasoconstricción intensa, con poquito gasto cardíaco, tenemos una presión arterial media elevada. En otras palabras, dos escenarios. Este es el paciente que está vasoconstreñido. Entonces, tenemos un gasto cardíaco no tan normal, pero tenemos una presión arterial media elevada. Esto se puede presentar, por ejemplo, en un paciente que está con una anemia posthemorrágica y ya está con vasoconstricción, está hipotenso y cometemos el error de meter un bolo de fenilefrina. Claro, ahora la presión está más alta, pero con total seguridad el gasto cardíaco se viene al suelo también. Pero estamos contentos con que se normalizó la presión, pero no nos estamos dando cuenta de que el gasto cardíaco se sacrificó y el paciente está peor que antes. Y el típico ejemplo del paciente séptico, que está con vasoplegia, con vasodilatación, con gasto cardíaco de 8, 10, 12 litros por minuto y el paciente sigue hipotenso. Aquí este es el paciente en donde insistir en bolos es un error. Y un escenario bastante común. ¿Qué tal los pacientes que vienen a sala de operaciones para cirugía catarata? Es muy común encontrar escenarios como esto. Les han tocado paciente que viene para una cirugía catarata y está con una presión de 220, 119. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a suspender la cirugía? El paciente de 70 años que ya no ve y el otro ojo tampoco, estuvo esperando durante 2 años. ¿Le vas a suspender la cirugía o le vas a
continuar el proceso anestésico, ¿verdad? Pues para entender este fenómeno tenemos que hacer una revisión de una pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? Así como está este paciente, 220, 119 de presión arterial. La pregunta es, ¿cuánto cree usted que tiene de PVC? 20, 30, a como está súper elevada la presión arterial, también tendrá hipertensión venosa. 40 milímetros de mercurio de PVC. Parece lógico pensar, ¿verdad? Que si en el lado arterial está así, en el lado venoso también está así. Pero usted no ve este paciente que está con una ingurgitación yugular hasta la oreja. No tiene, de hecho, ingurgitación yugular. ¿Cómo se explica esto? Pues para eso tenemos que revisar conceptos básicos de fisiología. Entonces, resulta que lo que estamos viendo y midiendo es la presión arterial, la presión macro, pero conforme va a viajar desde las arterias hasta el lecho microvascular, va a ir descendiendo la presión, y vea cómo la sistólica, que al principio fluctúa, después como que se va amortiguando, y ya a nivel de los capilares, prácticamente el flujo es continuo, ya no es tan pulsátil, y cuando llega al lado venoso, aquí, al lado venoso, resulta que este paciente de una presión de 220 de sistólica tiene una PVC de 6 milímetros de mercurio, 5 milímetros de mercurio, está normal. ¿Dónde se perdió toda esa presión? ¿Dónde fue que desapareció esta hipertensión arterial? Pues la respuesta es aquí, en el lecho de las arteriolas. Las arteriolas se caracterizan porque son vasos de diámetro muy pequeñito, pero tiene una gran capa de fibra muscular. Y esto explica de que es la llave de paso, es el control, la aduana de la presión arterial. Cuando se cierra, entonces la presión antes de la llave sube, pero la presión debajo de la llave se cierra, se disminuye. Entonces, esta es una representación de una arteriola, en donde hay una gruesa capa muscular capaz de responder mediante vasoconstricción o vasodilatación. Es el sitio donde controla la mayor parte de la poscarga estática, y responde al tono simpático. Vea que el tono simpático controla las arterias, pero sobre todo las arteriolas y las vénulas y las venas. Acá en esta ilustración, como que lo pintaron de colores al revés, ¿verdad? Cuando debería ser aquí arteria de color rojo y vena de color azul. Pero concentremos de que la descarga simpática básicamente permite controlar esta llave de paso, que son las arteriolas, los poderosos músculos lisos de las arteriolas, y también a nivel venular y a nivel de las venas. Esto explica cuando, después de un bloqueo, cuando se va la descarga simpática, esto se vasodilata, esto se venodilata, y esto se venodilata y se produce el emposamiento o el pooling sanguíneo venoso. Y cuando hay un pooling sanguíneo venoso, estos pacientes no van a responder con polos de fluido. Lo único que le vamos a regalar sería la consecuencia de el encharcamiento y la congestión tisular. Bueno, aquí yo quiero pasarle una información que es como una perla, ¿verdad? Algo muy importante, y es un llamado a la acción de que tenemos que concentrar en no solamente ver la presión en cifras, sino también el contorno, y es la altura de la incisura dicrota. La altura de la incisura dicrota es un parámetro que me permite estimar la resistencia vascular sistémica. Vea qué útil, qué interesante, ¿verdad? Con solo tener una línea arterial
sacándole el jugo, obtenemos una gran cantidad de información sin un monitor de última generación, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Bueno, esta es la típica onda de una línea arterial. Ahí ustedes pueden ver la incisura dícrota, pero cuando tenemos una alta resistencia vascular, la incisura dícrota está muy cercano al pico sistólico. Y cuando tenemos un paciente que está todo vasodilatado, este pico se aleja muchísimo de la incisura dícrota. Entonces, este es el caso del paciente que tiene baja resistencia vascular sistémica. Vamos a poner un ejemplo. Esta es la pantalla de un paciente que tiene una línea arterial. Aquí ustedes pueden ver que el pico sistólico está muy alejado de esto que es la incisura dícrota. Este paciente, evidentemente, con solo ver esa línea arterial, es un paciente que tiene régimen de baja resistencia vascular sistémica. Es un paciente que si se hipotensa, tenemos que pensar en el uso de un vasoconstrictor y no insistir en bolos. Es un paciente que es más respondedor mediante el fluido a la precarga, incrementando el gasto cardíaco, pero no te va a incrementar la presión arterial. Tenemos que complementar fluido con vasoconstrictor o solamente un vasoconstrictor. Esto es el escenario típico de los pacientes con sepsis. Entonces, hasta el momento que hemos dicho de que para la resistencia vascular sistémica simplemente hacemos una división utilizando la ecuación de Ohms, que la resistencia vascular sistémica es igual a presión arterial media menos la PVC dividido entre el gasto cardíaco. Pero se nos ha olvidado la otra mitad, y es el componente dinámico de la poscarga para el ventrículo izquierdo. En otras palabras, existen dos componentes para la poscarga, un componente estático y un componente dinámico. El componente estático es la clásica resistencia vascular periférica que vemos en el monitor, el IBA-1000. Pero estamos dejando de lado el otro componente, el componente dinámico, también conocido como el componente pulsátil. Y es que las arterias, cuando recibe el bombazo del volumen de eyección, se estira. Y si se estira, ¿qué significa? Que ha aumentado el volumen y se ha cargado de energía potencial. En otras palabras, este volumen de eyección está dejando parte de la energía mediante la distensión de las fibras elásticas de las arterias como la aorta y las arterias grandes. Este componente dinámico se llama la elastancia arterial. Y junto con las ondas que se refleja cuando pega contra una bifurcación, representan el dinámico o pulsátil de la poscarga. A manera de recordatorio, entonces la poscarga depende de dos factores: el componente estático, que es el convencional que siempre hemos aprendido, pero ahora se nos suma el componente dinámico. Pero el componente dinámico es bastante más difícil de obtener porque con los monitores actuales no tenemos chance de saber cuánto contribuye el componente dinámico. Por eso, ahora necesitamos de monitores modernos. El concepto moderno de monitorización hemodinámica consiste en incorporar ahora no solamente el componente estático de la poscarga, sino también el componente dinámico. Y este componente dinámico, efecto de Windkessel. Windkessel es una palabra en alemán que significa bomba de aire y es el típico ejemplo de el bombero. Aquí hay fuente de agua, hay una bomba que succiona el agua y acá hay una pared distensible que tiene aire. Entonces,
esta bomba empuja el agua y las fluctuaciones de la presión son amortiguadas por este reservorio que tiene una pared distensible elástico y permite entonces una bomba que empuja intermitentemente el agua, pero sale a chorro de forma continua. Esto se llama el efecto de Wien-Kessel. Ya en el corazón podemos entender de la siguiente manera. El corazón sería la bomba, pero vea que el corazón bombea intermitentemente. Durante la sístole expulsa la sangre, pero durante la diástole ya el corazón no está expulsando la sangre. Pero ¿qué pasa durante la eyección? Ese bombazo del volumen de eyección salió hacia las arterias grandes que tiene una gran cantidad de fibras elásticas. Estas arterias ahora se dilataron, se distendieron. Entonces actúa como un reservorio. Entonces se esconde sangre, se carga de sangre y también se carga de energía potencial, para que cuando el corazón deje de bombear, ahora el retroceso elástico continúa empujando la sangre hacia la periferia. En otras palabras, la contracción del corazón empuja la sangre de forma intermitente, pero por la presencia de las fibras elásticas de las arterias grandes como la aorta y la parte proximal de la aorta, permite mantener el flujo sanguíneo de forma continua. Esto se llama fisiológicamente como el efecto Wien-Kessel. Para repasar, el efecto Wien-Kessel consiste en la interacción entre el volumen sistólico y la distensibilidad de la aorta y las grandes arterias elásticas que se les conoce como los vasos de Wien-Kessel y la resistencia de las arterias más pequeñas y arteriola. Para ilustrar, entonces aquí vemos cómo la aorta durante la sístole se distiende, se carga de volumen y cuando se produce la diástole ventricular se produce el retroceso de este volumen y esta presión para mantener el flujo sanguíneo de forma continua, aunque el corazón está en la fase de diástole. Para entender mejor, esta es una publicación de Anesthesia Analgesia del año 2011 que ilustra muy bien el concepto de los vasos de Wien-Kessel. Entonces, acá tenemos un flujo que viene del corazón, la eyección. Entonces, en ese momento se ha salido 70 cc de volumen. Vamos a poner como ejemplo, 70 cc de volumen. Pero durante este lapso no se ha salido 70 cc de volumen durante la sístole, sino que es menos de 70. ¿Y qué pasó? Resulta que la arteria se extendió y escondió, tal vez como a manera de ilustración, 20 cc de sangre, 20 cc de sangre. De tal manera que cuando se produce el cierre de la válvula aórtica, o sea, el flujo se corta, ahora esta sangre, los 20 cc que se había escondido mediante la distensión de la pared, ahora por retroceso elástico, entonces continúa empujando y es cuando el flujo ahora se mantiene a pesar de que la válvula aórtica está completamente cerrada. Ese es el concepto de vasos de Wien-Kessel. Y también el fenómeno de Wien-Kessel se explica también analizando el contorno de la línea arterial. Resulta de que aquí, durante la fase de ascenso sistólico, llega hasta la presión sistólica, pero en este momento aquí ya se terminó la sístole mecánica ventricular. Pero resulta de que durante la fase sístole mecánica ya se debería haber cerrado la válvula aórtica, pero la válvula aórtica continúa abierta y la sangre continúa fluyendo a pesar de que el corazón dejó de bombear. Entonces, esta fase de eyección ventricular, a pesar de que el ventrículo ya dejó de contraer, es por el efecto de los vasos de Wien-Kessel. Y entre más nos alejemos de la aorta proximal, la onda va a ir
siendo cada vez más retardado y se va amortiguando hasta que cuando llega a los capilares prácticamente es una fluctuación muy tenue entre la fase de sístole y la fase de diástole de presión a nivel capilar. Entonces, el componente pulsátil de la poscarga lo estudiamos con el concepto de elastancia. Elastancia arterial y elastancia arterial dinámica. La elastancia arterial, vamos a ver, cuando decimos elastancia es lo inverso de la compliance, de la distensibilidad. Eso significa que la elastancia arterial sería el cambio de volumen, cambio de presión entre cambios de volumen. Y el cambio de presión sería la presión telesistólica y el cambio de volumen sería el volumen de eyección. Entonces, con esto tenemos la elastancia arterial. Esto lo podemos calcular fácilmente con un aparato como el IB1000. No necesitamos un monitor más moderno, porque la presión sistólica lo vemos en el monitor y el volumen de eyección te lo está calculando. Entonces, con esto obtenemos un parámetro que se llama la elastancia arterial. ¿Cuándo se considera una elastancia arterial normal? Cuando está entre 1.1 a 1.4 milímetros de mercurio por cada cc. A manera de fluencia cognitiva, vamos a poner como un ejemplo. Aquí tenemos esta pantalla. Esta pantalla me está diciendo que la presión telesistólica es de 96 y el volumen de eyección es 40. Entonces, hagamos el cálculo de la elastancia arterial. Sería la telesistólica entre el volumen de eyección, que sería 40. Eso significa que la elastancia arterial está en 2.16. O sea, es una elastancia arterial muy elevada. Cuando tenemos una elastancia arterial muy elevada, eso significa que este paciente me va a responder con un volumen aumentando la presión arterial. O sea, es un buen caso de preso respondedor. No necesitamos un monitor ultramoderno. Con el IB1000 podemos sacar. Y es relativamente sencillo. Vea cuánto está la sistólica, dividida entre el volumen de eyección, saque el parámetro de la elastancia arterial. Si este parámetro está entre 1.1 a 1.4, si es un paciente que tiene una elastancia arterial normal, mayor de 1.4 es un buen respondedor de presión, menor de 1 es un mal respondedor de presión. El otro componente se llama elastancia arterial dinámica y para eso sí necesitamos un monitor moderno. La elastancia arterial dinámica es el EA-DYNE, es la división entre la variabilidad de la presión de pulso dividido entre la variabilidad del volumen de eyección. Este es el parámetro que aparece en algunos monitores modernos, el EA-DYNE, o sea, la elastancia arterial dinámica. La elastancia arterial dinámica, entonces, es una medida de la poscarga para el ventrículo izquierdo impuesto por la elastancia del sistema vascular arterial. ¿Y cuál es el parámetro de utilidad desde el punto de vista clínico? De que si este parámetro, que no tiene unidades, que se saca dividiendo entre la variabilidad de presión pulso y la variabilidad de volumen de eyección, o sea, aquí lo dinámico significa que se incorpora la variabilidad, a diferencia de la elastancia arterial, que solamente es división de la presión sistólica entre el volumen de eyección. Entonces, acá tenemos dos situaciones. Los que tienen una elastancia arterial dinámica normal, los que tienen una elastancia arterial alta y los que tienen una elastancia arterial disminuida. El que tiene una elastancia arterial disminuida
no va a responder subiendo la presión. Esto es el ejemplo típico de los pacientes con sepsis. Y estos son los pacientes que no están vasoplégicos y cuando usted le da un volumen de prueba, ese paciente te va a subir la presión arterial. Entonces, la elastancia arterial dinámica es una indicación de potencial respuesta con incremento de la presión arterial media cuando le administramos un bolo de volumen. Y si este valor está mayor de 1, ese paciente me va a responder incrementando la presión arterial media. Entonces aquí ya tenemos un parámetro más satisfactorio para nosotros, porque no solamente queremos de que suba el gasto cardíaco, sino también queremos de que se normalice la presión arterial. Y con este parámetro nos permite predecir si es mejor un bolo de fluido o mejor iniciarle un vasoconstrictor. El punto de corte es 1. Por ejemplo, este fue un estudio publicado en Critical Care y ellos encontraron de que un punto de corte de 1.3 o más es un buen parámetro para predecir de que me va a responder subiendo la presión arterial cuando le damos un bolo de fluido. Para simplificar, vamos a ver uno de práctica, a modo de fluencia cognitiva. Entonces, en esta pantalla, observe que tiene una elastancia arterial dinámica de 0.7. ¿Cómo se interpreta esto? De que no perdamos tiempo dándole volumen a ese paciente, porque no va a subir la presión arterial, no se va a corregir la hipotensión. En este caso, es mejor utilizar un vasopresor para evitar de que luego de pasarle 2 litros de fluido, después nos llevamos la desagradable sorpresa de que la presión nunca se corrigió y ahora es tiempo para iniciar el vasopresor, pero ya ese paciente tiene 2 litros de líquido causándole encharcamiento. Todo esto que estamos revisando sería para ilustrar de que es tiempo en este momento de aprender a pensar. No solamente utilizando los parámetros tradicionales de presión arterial media, gasto cardíaco y resistencia y ya está. Pues no resuelve absolutamente todo lo que nosotros todos los días estamos pariendo en sala de operaciones y en recuperación. Para terminar, vamos a hacer un ejercicio de toma de decisiones. Entonces, ese es el flujograma. Si usted tiene un paciente que está hipotenso, entonces vea cuánto está la variabilidad de volumen de sistólico. Si esta variabilidad es más de 12%, es un paciente que va a responder a volumen. Pero ojo, responde a volumen aumentando el gasto cardíaco. Todavía no sabemos si va a responder volumen y va a responder subiendo la presión arterial. Entonces, vamos a ir por acá. ¿Tiene una variabilidad de volumen de sistólico de más de 12%? Pues no. El paciente está hipotenso. Entonces, ahora vamos a ver cómo está el DPDT max. Recuerden que DPDT max valora la contractilidad. Si este valor está menor de 1000, probablemente es un paciente que está con un corazón débil. Entonces, este paciente va a ameritar de inotrópico. Si tenemos un DPDT max bueno, o sea, más de 1000, entonces lo que necesita este paciente es un vasoconstrictor. Recuerde que no volumen, porque la variabilidad de volumen de eyección está menor de 12%. Ahora, si tenemos un paciente que tiene una variabilidad de volumen de eyección de más de 12%, ahora resulta que está hipotenso y tiene una variabilidad elevada. Entonces, aquí le vamos a poner una carga de volumen. Pues no, todavía no, ¿verdad? Antes nos vamos de una vez directo a los fluidos. Ahora
vamos a ver cómo está la elastancia arterial dinámica. Si este valor es más de 1, este paciente es un excelente candidato para darle bolo, porque con el bolo usted corrige el bajo gasto, pero también te va a corregir la hipotensión, porque este valor de elastancia arterial dinámica está en más de 1. Pero si el valor de elastancia arterial dinámica no está más de 1, tenemos que ver cómo está la contractilidad y aquí completamos el resto del flujograma. Y vea que este flujograma te permite tomar decisión para un paciente hipotenso, si es mejor darle bolo, si es mejor darle inotrópico o si es mejor darle un vasoconstrictor. Aquí ustedes pueden ver un ejemplo. Aquí vea que el paciente se hipotensó. Aquí ya estaba con tendencia a la hipotensión, ¿verdad? Aquí tiene una presión arterial media de 74. Este valor de HPI de 85% significa que dentro de 5 minutos, así como está, se iba a hipotensar con una media de menor de 65 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Le dimos un reto con un bolo de fluido y aumentó la presión arterial media en 16%. Y como aumentó la presión arterial media, el HPI también disminuyó en 63%. Pero como lo que le pusimos fue un bolo de cristaloides, este se empieza a escapar y conforme se escapa, vean cómo la presión empieza a disminuir, iba a disminuir la presión arterial y el HPI empezó a subir, y vea que en todo momento, vea que ni siquiera ha variado el volumen de eyección y el gasto cardíaco prácticamente no se modificó. Y no le hicimos nada y se fugaron los 250 cc de solución salina que le pusimos. Por eso es que después incluso llegó a tener una presión menor de 65 y aquí el HPI es prácticamente de 100%. ¿Qué fue lo que hicimos con este paciente? Bueno, entonces decidimos darle un bolo ahora de albúmina. Entonces ahora sí, una expansión sostenida y el volumen de eyección subió y la presión arterial media subió. Ese fue el primer frasco y después aquí le pusimos otro frasco y ya se controló la hipotensión. Evidentemente, si tenemos una presión media de 63 milímetros de mercurio, ya aquí el HPI me va a marcar 100% porque la definición es cuál es la probabilidad de que tenga una presión arterial media de menor de 65 milímetros de mercurio. Si tiene 63, está absolutamente seguro de que está hipotenso. Bueno, para terminar, entonces, ¿cuáles son los mensajes para llevar para la casa? Número 1, cuando enfocamos una hipotensión, que no se nos olvide que no es solamente una sola cifra de presión arterial baja. Una sistólica menor de 90, una media menor de 65 o una caída de 40 milímetros de mercurio de forma abrupta con respecto a la basal, sino que tenemos que aplicar ahora este otro parámetro más avanzado, que es el concepto de presión arterial media promedio ponderado en el tiempo, o sea, PAM PPT o TWA PAM. ¿Cuánto tiempo queda por debajo de la presión de 65 milímetros de mercurio? Y también recordemos que la presión arterial está determinada por una combinación de gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica. Ese es el concepto tradicional. Que una presión arterial normal no traduce automáticamente que el gasto cardíaco también esté normal o viceversa. Eso depende mucho del régimen de resistencia vascular que tiene un paciente, así como la elastancia arterial, tanto la dinámica como la resistencia vascular periférica. Y recuerde el concepto, ¿verdad? Sacarle el jugo a la línea arterial
no se quede solamente con los valores de la sistólica, la media y la diastólica. Tratemos ahora de examinar el contorno de la curva de onda arterial, buscando cosas como esto, ¿verdad? La pendiente de ascenso sistólico, eso me va a dar una información de la contractilidad. Ciertamente no tenemos monitores que nos saca el DPDT max, pero lo que sí podemos tener es un registro a lo largo del tiempo de esta pendiente. Si esa pendiente se empieza a agachar a lo largo del tiempo, usted está viendo una caída de contractilidad y probablemente hay que iniciarle un inotrópico. También, sacándole jugo, recordemos de que hay un concepto que se llama el tiempo de tránsito de la onda de pulso. Es ver en el monitor la separación entre el pico de la onda R y el pico de la presión sistólica. Si este tiempo se va prolongando, eso significa de que ese paciente está con tendencia al compromiso hemodinámico. Y para el flujograma de toma de decisiones, si tenemos una variabilidad de volumen de eyección de más de 12%, predice de que va a tener una respuesta al volumen. Pero eso es solamente la mitad de la respuesta, porque una variabilidad de más de 12% te dice que cuando usted le da un bolo de fluido, va a subir el gasto cardíaco, pero no te afirma de que va a subir la presión arterial. Para eso tenemos que recurrir al parámetro de elastancia arterial dinámica, que es un parámetro que me va a predecir cuánto de respuesta va a tener sobre la presión arterial ante un bolo de fluido. Y el parámetro de DPDT max es una medida para valorar la contractilidad ventricular sin contar con un eco viendo la contractilidad ventricular, y puede ser una guía para el inicio de inotrópico. Si este parámetro está bajo, probablemente no debemos perder tiempo poniendo más fluido y lo que sería conveniente es iniciar un inotrópico. Y bueno, la monitorización hemodinámica, antes cuando decíamos monitorización hemodinámica avanzada a la presión arterial invasiva, pues ahora tenemos que desescalar y decir que una línea arterial invasiva en realidad es una monitorización hemodinámica básica. ¿Cuándo decimos que es avanzada? Cuando interpretamos la línea arterial no solamente viendo las tres cifras, sistólica, diastólica, la media. Avanzada sería si ahora aprendemos a interpretar el contorno y darle la interpretación de cada uno de las situaciones como el DPDT max, el tiempo de tránsito, la altura de la incisura dícrota con respecto a la sistólica, la relación entre la sistólica y el volumen de eyección, la relación entre la variabilidad de la presión de pulso entre la variabilidad de volumen de eyección. Es decir, son muchos parámetros que ahora tenemos que aprender, ¿verdad? Y hay cosas que son fáciles, ¿verdad? Pero si no tenemos un sentido de la vista, entonces está cuesta arriba, ¿verdad? Y resolver un cubo a punta de palpar braille no es jugando, ¿verdad? Y esto es lo que durante muchísimos años nos faltaba de entender. Como decía el doctor Michael Pinsky, autor del libro Monitorización Funcional Hemodinámica, hay que creer en el monitor, pero tratar al paciente.